Los piratas más famosos de la historia, parte 1. Lo que Hollywood nunca te contó es que muchos de los piratas más famosos no buscaban solo tesoros, sino poder, venganza y hasta justicia. Pero detrás de esas banderas negras hay historia, mucho más oscuras y sorprendentes de lo que crees. Cuando escuchamos la palabra pirata, lo primero que se nos viene a la mente son barcos antiguos, cañones, mapas con una X marcando el tesoro y un loro parlanchín en el hombro del capitán. Pero la realidad fue mucho más dura, cruel y apasionante. Los piratas existieron desde hace siglos, navegando desde el Caribe hasta el Océano Índico, y dejaron un legado que mezcla mito y verdad. En este video te voy a contar la vida de algunos piratas más famosos de la historia, desde el legendario Barba Negra, cuyo aspecto demoníaco sembraba terror en los mares, hasta Ching Sin, la mujer que lideró la mayor flota pirata jamás vista. Y aquí está lo interesante, no todos estos piratas murieron en la horca o en batallas, algunos lograron lo imposible, retirarse ricos y en paz. El problema detrás de la historia de los piratas. Siempre nos han vendido a los piratas como villanos de cuentos infantiles o personajes de película, pero la verdad es que fueron consecuencia directa de los conflictos entre imperios, España, Inglaterra, Francia y Holanda. Se disputaban el control de los mares y muchas veces era más barato soltar piratas que enviar ejércitos oficiales. Los corsarios, por ejemplo, tenían permiso real para robar barcos enemigos. En cambio, los piratas independientes eran perseguidos como criminales. La ironía: muchos corsarios se convirtieron en piratas cuando sus reinos los traicionaban. Así que surge la pregunta: ¿eran criminales sin ley o rebeldes que se enfrentaban al poder? Edward Teach, Barba Negra, 1680 a 1718. Barba Negra es el pirata más famoso, y con razón. Su verdadero nombre era Edward Teach, o Touch, según algunos documentos. Lo que hacía temible no era solo sus cañones, sino su estrategia psicológica. Antes de entrar a combate, amarraba mechas encendidas a su barba y bigote, de modo que parecía un demonio cubierto de humo. Navegaba en el Queen Anne's Revenge, un barco con más de 40 cañones. En apenas 2 años tomó más de 40 embarcaciones. Sus ataques más recordados ocurrieron en las costas de Carolina del Norte y Virginia. Su final fue brutal. En 1718, el teniente Robert Maynard de la Marina Británica lo enfrentó. Tras una batalla sangrienta, Barba Negra recibió 5 disparos y más de 20 heridas de espada antes de morir. Su cabeza fue colgada en el mástil del barco británico como trofeo. Anne Bonny, 1697 a 1782. Anne Bonny rompió todas las reglas de su tiempo, nació en Irlanda y se mudó a las colonias americanas. Se casó joven con un marinero, pero lo abandonó para unirse con el pirata Calico Jack. Se vestía de hombre para ser tomada en serio y luchaba con la espada junto a los marineros. Fue descrita como valiente y despiadada en los juicios de la época. Junto a Mary Read, formó una dupla terrible en el Caribe. En 1720 fue capturada junto a Jack. A él lo ejecutaron, pero Anne se salvó alegando estar embarazada. Después desapareció de los registros. Algunos dicen que murió en prisión, otros que vivió en secreto bajo otra identidad. Mary Read, 1685-1721. Amiga y compañera de Anne Bonny, desde pequeña Mary se disfrazó de hombre para heredar dinero y poder trabajar en barcos. Peleó en batallas navales disfrazada de soldado. Se unió a Calico Jack y fue reconocida como una de las mejores luchadoras de la tripulación. Fue capturada en 1720, también evitó la horca alegando embarazo. A diferencia de Anne, Mary murió en prisión en 1721, víctima de fiebre. Su historia demuestra cómo las mujeres podían desafiar las normas y triunfar en un mundo dominado por hombres. William Kidd, Capitán Kidd, 1645-1701. Nacido en Escocia, fue contratado por Inglaterra como corsario para cazar piratas franceses. Sin embargo, terminó acusado de ser pirata él mismo después de tomar un barco sin autorización. En 1699 fue arrestado en Nueva York. Enviado a Londres, enfrentó el juicio altamente mediático. Fue ejecutado en 1701 y su cuerpo quedó colgado en una jaula sobre el río Támesis durante años como advertencia. Lo curioso es que su culpabilidad sigue siendo discutida. Muchos creen que fue un chivo expiatorio político. La leyenda de su tesoro
enterrados inspiró miles de historias de mapas con una X. Henry Morgan, 1635-1688. Uno de los piratas más exitosos de la historia, nació en Gales, fue corsario al servicio de Inglaterra contra España. Saqueó varias ciudades, incluyendo Portobelo en 1668 y Panamá en 1671. Su ataque a Panamá fue tan brutal que la ciudad quedó reducida a cenizas. Fue arrestado en Jamaica tras quejas de España, pero al volver a Inglaterra fue recibido como héroe. Lejos de morir en la horca, Morgan fue nombrado Sir y murió como un hombre rico y respetado. Su vida muestra cómo la línea entre pirata y héroe dependía solo de quién contaba la historia. Francois Olonais, 1630-1668. Considerado uno de los más crueles piratas franceses, tenía un odio particular contra los españoles. Se hizo famoso saqueando barcos y pueblos en el Caribe. Era conocido por torturar prisioneros cortándolos en pedazos. Una vez, según relatos, abrió el pecho de un enemigo y le arrancó el corazón para morderlo frente a su tripulación. Su final fue igual de brutal. Fue capturado por indígenas en Centroamérica, quienes lo cortaron en pedazos y se lo comieron. Calico Jack Rackman, 1682-1720. Apodado Cálico por las telas de su ropa, no fue el pirata más poderoso, pero sí uno de los más influyentes. Fue el creador de la bandera con calavera y sables cruzados, símbolo eterno de la piratería. Su tripulación incluía a Anne Bonny y a Mary Read. Fue capturado en 1720 en Jamaica y ejecutado en la horca. Su legado no fue riqueza ni las conquistas, sino el símbolo que se convirtió en la bandera pirata más famosa. Henry Avery, el rey pirata. Nacido en 1653, se desconoce cuándo falleció. Fue protagonista de uno de los saqueos más grandes de la historia. En 1695 atacó el barco Jang-e-Sawai del emperador mongol en India. El botín se estima en millones de dólares actuales. Este ataque provocó una crisis diplomática entre Inglaterra y el imperio mongol. Se convirtió en el pirata más buscado del mundo. Su destino sigue siendo un misterio. Algunos dicen que murió pobre en Inglaterra, otros que huyó con una su fortuna. Edward Lowe, 1690 a 1724. Uno de los piratas más crueles y sanguinarios, tenía fama de mutilar prisioneros y obligarlos a comer sus propias orejas. Era tan salvaje que hasta otros piratas lo evitaban. Su final es incierto, desapareció en 1724 y no se sabe si fue ejecutado o logró escapar. Su brutalidad lo convirtió en leyenda negra de los mares. Qin 1775-1844. La pirata más poderosa de la historia, nacida en China, fue prostituta antes de casarse con el pirata Shen Yi. Tras la muerte de este, tomó el mando. Lideró una flota de más de 300 barcos y 20,000 piratas. Creó un código de leyes, quien desobedeciera era decapitado. Llegó a derrotar a las flotas de China y Portugal. En 1810 firmó un acuerdo de paz con el gobierno chino y logró retirarse tranquila, algo casi imposible para un pirata. Murió en su cama en 1844. Lo impresionante de estas historias no es solo lo que robaron o destruyeron, sino cómo refleja la política mundial de su tiempo. Inglaterra usaba piratas como armas, España los temía como la plaga, y en Asia eran ejércitos enteros contra imperios. El clímax de este recorrido es darnos cuenta de que muchos piratas fueron recordados más como símbolos que como criminales. Barba Negra aterroriza aún siglos después. Morgan fue tratado como héroe nacional y Shin Sin probó que incluso las mujeres podían dominar los mares. Los piratas más famosos de la historia fueron muchos más que simples criminales. Algunos fueron monstruos despiadados. Otros se convirtieron en héroes de su nación y varios lograron lo impensable, retirarse con honor y fortuna. Lo cierto es que sus nombres siguen vivos porque encarnaron lo que todos tenemos y al mismo tiempo lo que todos admiramos, la libertad absoluta, aunque fuera al margen de la ley.